tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, ya nos queda poquito, pero ahora nos toca un panel muy especial, porque bueno, está conformado por líderes de experiencia de cliente absolutamente excepcionales. Además, cada una de ellas aporta estrategia, aporta innovación. Este panel se titula Líderes de experiencia de cliente y de experiencia de empleado, rompiendo barreras, innovando juntas. Así que adelante, este panel. Nos acompaña María Arizmendi González, directora de experiencia de cliente del Grupo Electra, con casi 20 años de experiencia en CX, marketing y servicio al cliente en diversas industrias. María, bienvenida. Gracias. También vamos a dar la bienvenida a Rubí Verdugo, que es subdirectora de experiencia de cliente del Grupo Coppel, con más de 20 años impulsando estrategias de centricidad del cliente en sectores retail y financiero. Su liderazgo en metodologías para la medición de la experiencia de cliente y servicio interno es fundamental. Muchísimas gracias, Rubí. Y también nos acompaña Vanessa Graterol, directora de Operaciones y Experiencia de Cliente en Edenred. Bienvenida, Vanessa. Con una trayectoria de más de 20 años en servicio y consumo masivo. Vanessa, quien ha tomado parte de Edenred durante 18 años, Vanessa, en clave para mejorar la mejora continua del servicio y de la organización. Un fuerte, bueno, ya le habéis dado un fuerte aplauso, ya vamos a darle otro. Y por último, pero no menos importante, nos honra la presencia de Montserrat Padierna. Hola, ¿cómo están? Directora senior de experiencia de cliente y conocimiento de cliente en Walmart México y Centroamérica, con más de 15 años de experiencia y un enfoque multidisciplinario en transformación digital. Su liderazgo estratégico ha dejado huella en diversas industrias de la TAM. Así que, bueno, pues, señores, un gusto. Bienvenidas. Fantástico. Bueno, estoy muy emocionada, así que vamos a hablar un poquito de experiencia de cliente y de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cómo no, vamos a empezar a hablar del estado actual de la experiencia de cliente y de la inteligencia artificial necesariamente, ¿no? Entonces, en este punto, mi pregunta sería, ¿cómo ven el potencial que hay actualmente en las nuevas tecnologías, específicamente en la inteligencia artificial, ¿vale? Para mejorar, evidentemente, la experiencia de cliente en cada una de sus empresas? ¿Cómo lo ven? Monse, por ejemplo. Híjole, me toca empezar. Bueno, muchas gracias a todas las que siguen aquí. Gracias por estar acá. A ver, es una pregunta bien interesante para nosotros, es una parte crítica. Walmart está enfocado en ser una empresa liderada por personas, ¿sí? Pero empoderada por la tecnología. Y en ese sentido estamos tomando muy en serio el tema de la inteligencia artificial dentro de la compañía, pero desde el punto de vista de cómo hacemos de nuestra empresa un lugar también en donde empoderamos al humano. Nosotros creemos mucho en el tema de esta relación, de la confianza, de construir relaciones a largo plazo, a lo largo de la vida, de hecho, con nuestros clientes. Entonces, para nosotros la tecnología está muy enfocada en eso, en cómo nos ayuda a automatizar, agilizar todas esas tareas mundanas, ¿no? Todas esas tareas que nos quitan mucho tiempo en poder servir a nuestra gente, en poder tomar ese tiempo de calidad o pensar, ¿no? Establecer realmente estrategias mucho más claras y enfocarnos en lo que es importante, que es servir a la gente, pero también apoyar a nuestros asociados, así es como le decimos a nuestros empleados, a que cada vez sean mejores, a que puedan realmente proporcionar ese servicio, enfocarse en lo que deben y hacerlo más eficiente.
Gracias, Monse. Qué importante. Las personas, vitales, ¿no? Así es. Eje central de cualquier experiencia, de experiencia de cliente y de experiencia de empleado. Fenomenal. Pues la misma pregunta, Vanessa, porque sé que tienes mucho que aportar del lado de Edenred. Cuéntanos. Sí, gracias. Gracias, Marta, y gracias a todos los asistentes. Bueno, fíjense, Edenred, la empresa a la que pertenezco, Edenred México, tiene cerca de 2 años y medio en un proceso profundo de transformación. Y bien lo decía el equipo de Ipsos, la transformación no es sencilla, es muy dura, y los que estamos en el front del servicio, porque soy responsable de Customer Service, Customer Experience y operaciones y logística, pues lo resentimos mucho más o lo sentimos mucho más. Entonces hay que hacer un trabajo importante con la gente, de la mano con la gente, como bien lo decías, pero también no perder de vista la tecnología. El lema de Edenred es enriquecer conexiones para bien, y a eso nos dedicamos. Y justamente el proceso de transformación empieza por escuchar la voz de nuestros clientes y lo que necesitábamos transformar y mejorar para dar un mejor servicio. Y lo hicimos o iniciamos el proceso de transformación por la voz del cliente, pero sin un programa de voz del cliente estructurado. Ajá. En ese proceso implementamos con el soporte del equipo de Medalia un programa de voz del cliente con mucha estructura relacional, transaccional, digital, que nos dio mucho más elementos para fortalecer pues, la transformación. ¿Y qué ocurre? Que comenzamos a generar un volumen inmenso de data, y ahí fue donde tuvimos que apalancarnos por primera vez, al menos en el área de servicio, en la inteligencia artificial para construir el futuro que muy pronto estamos por entregar a nuestros clientes en México. Maravilloso, maravilloso, Vanessa. Qué buen trabajo. Bueno, Rubí, pues cuéntanos cómo lo hacéis en el grupo Coppel y cuál es ese potencial que están empleando. Okay, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Y bueno, considero que sí, es un gran potencial el que tiene el incorporar las nuevas tecnologías a la estrategia de negocio, y sobre todo están transformando la forma en que las empresas nos estamos relacionando con el cliente, ¿no? Ya lo decían Vanessa y Monse, el colaborador es algo bien importante, pero nosotros desde el sector que tenemos, que es el retail y servicios financieros, hoy por hoy estamos utilizando la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente a través de asistentes virtuales, ya yéndonos más a lo que estamos accionando, donde de cierta manera acompañamos al cliente en resolver sus dudas, también en el seguimiento de un pedido, incluso asistirlo en compras en línea, ¿no? Por otro lado, ahorita que Vane hablaba del tema de los programas de voz del cliente, también hemos integrado nuestro programa de voz del cliente, ya tenemos más de 4 años, casi 5 años trabajando con él, donde hoy por hoy tenemos una herramienta de análisis de texto que nos permite organizar todo ese mundo de información, pero sobre todo también identificar en qué le estamos fallando al cliente, identificando sus sentimientos positivos, negativos, para poder accionar muy rápido en lo que le estamos fallando básicamente, ¿no? Y algunos otros esfuerzos que tenemos, como muchos de nosotros ya lo practicamos, que son las ofertas personalizadas sobre gustos, preferencias, y también trabajando en la automatización de procesos para tener procesos omnicanales, básicamente. Claro. Fenomenal, Rubí. Muchísimas gracias. María, tu turno. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues nosotros vemos generar una experiencia relevante, una experiencia que sea genuina, y suponiendo que creo que va a pasar pronto, que la inteligencia artificial se convierta en un commodity, que los proveedores de servicios pues, nos ofrezcan más o menos lo mismo, y que las empresas en las cosas básicas que hacemos ofrezcamos también lo mismo, que sea rapidez, congruencia, personalización, que es en lo que queremos distinguirnos. Y nosotros queremos que nuestra marca diga y hable a nuestros clientes como nos perciben, por lo que nos eligen. Y eso tiene que ver con la humanización, obviamente. Y sobre todo, estamos ahorita, bueno, pues además de cosas sumamente complejas que estamos haciendo en las empresas, que además en mi caso y en el caso también de Rubik, somos empresas pues, que tenemos mucho tiempo, que además hemos crecido en silos. Pues bueno, el implementar una tecnología transversal pues tiene sus retos porque hay silos, etcétera, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, estamos, y voy a mencionar este proyecto que a mí me encanta, que tiene que ver con generar el estado de cuenta emocional del cliente.
Y es un término acuñado por Stephen Covey hace 30 años en este libro que seguramente habrán leído de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Pues ahora lo podemos aterrizar sin preguntarle al cliente, sino analizando toda su data, sus transacciones, lo que nos ha dicho, toda esa información desestructurada Sí. que anteriormente no teníamos acceso y hoy con tecnologías de fácil implementación podemos predecir si nuestros clientes están contentos o están próximos a irse sin preguntarle. Así que eso es un reto en el que estamos actualmente y esperemos lograrlo. Qué bueno, María, pues igualmente una labor muy importante, ¿no? Y un camino ya recorrido también muy, muy interesante. Hablemos del rol de las líderes. Cuéntenme, ¿qué desafíos, qué oportunidades se enfrentan las mujeres, líderes líderes en general, pero específicamente en el liderazgo de la experiencia de cliente? Vanessa, me estás mirando, cuéntanos. Estaba concentrada. A ver, primero como mujer, yo creo que cada día hay mucho mayor conciencia que un género no define pues las capacidades, ¿ok? Entonces, para mí es el talento, es la igualdad y es la equidad y es el compromiso, sea donde esté. Hablando como profesional de CX, creo que lo han dicho mucho, ahorita cada 2 por 3 sale una empresa que te habla de inteligencia artificial de CX, pero yo creo y comparto lo que decía Bill en su magistral conferencia, que tenemos primero que sentar bases en casa. Primero hay que arreglar lo que no funciona bien, simplificar procesos, adaptar herramientas y sobre todo nuestro recurso humano tiene que estar capacitado y formado para recibir la inteligencia artificial que sin duda está haciendo y va a seguir haciendo revolución, al menos en el servicio y en la experiencia. Entonces, creo que tenemos que empezar por limpiar la casa antes de decidir pasos trascendentales en la inteligencia artificial. Fantástico, Vanessa, estableciendo prioridades, ¿no? Que es tan importante, a veces tan obvio, pero las cosas obvias a veces se nos pasan por encima. Rubí, cuéntanos un poco. Bueno, yo veo 2 grandes retos, principalmente en el rol de la mujer en CX. Uno es pues, la inclusión, de cierta manera, en posiciones de liderazgo, que cada vez ganamos o tenemos más igualdad, ese es uno. Sí. Y otro es esa presión que tenemos por equilibrar o balancear la vida profesional y también el rol familiar que nos toca, ¿no? Pero sin duda, creo que hay muchísimas oportunidades, coincido contigo, Vanessa, y sobre todo que el estilo de liderazgo que tenemos tiene elementos y habilidades también muy valiosas, como lo es la colaboración, como lo es esa capacidad de comprensión, también la perspectiva que tenemos y el detalle de las cosas. Y eso en los roles de CX representan un factor muy positivo porque nos permite crear experiencias más humanas. Ahorita hablamos de ser más humanos, experiencias también más inclusivas y sobre todo crear y entender las expectativas de nuestros clientes y crear mejores relaciones con ellos, básicamente. Suena estupendo, Rubí. María, cuéntanos tu opinión al respecto. Bueno, por favor. A veces es raro que te inviten a un foro a hablar de lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, porque siempre hemos sido mujeres, ¿no? Pero quiero decir que estamos en una época donde hay sesgos de género que han estado relacionados con disciplinas como la informática, como la ciencia de datos, que un 20% de las mujeres son las líderes de estas áreas y que han estado predominantemente ocupadas por hombres. Entonces creo que es una enorme oportunidad porque las mujeres, pues desde la cueva, ¿no? Tenemos habilidades de empatía, de comunicación, y que hoy, al acortarse la brecha por el uso de tecnologías de uso mucho más sencillo o modelos de lenguaje generativo, pues nos da una doble ventaja, porque ya tenemos estas habilidades, que no quiero decir que los hombres no la tengan, pero que nosotros, No. pues de manera genética las tenemos, y ahora con el acortamiento en el uso de estas tecnologías, pues bueno, creo que tendremos todavía mayores oportunidades para que haya una igualdad y para que también podamos hacer de la experiencia del cliente mucho más humana, empoderada y de alguna manera activada por la tecnología. Entonces, creo que la brecha se cerrará Yo también a partir de esto. Entonces, bueno, pues
para ponerle un poco de sabor aquí al panel. Sí. Yo estoy convencida de que será así, María, sin duda. Estamos todos y todos convencidos. Hablemos de innovación y de futuro, ¿no? Es absolutamente necesario hablar de ellos. Cuéntenos cuáles son los desafíos, cuáles son esos retos que consideran que han sido más relevantes y a los cuales nos vamos a enfrentar relativos precisamente a la adopción de la inteligencia artificial. Sí, Monse. Bueno, yo creo que Gracias. iba un poco en lo que decía Vane. El tema del manejo del cambio es crucial. Tenemos nosotros 4 o 5 años en una transformación profunda. Yo les diría que para nuestra empresa empezamos por un lado diferente. Pensábamos que la tecnología iba a venir a hacer todo, ¿no? Ya. O las metodologías ágiles, todo ese tema. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que el gran cambio está en la gente. El gran cambio está en que la gente puede entender como persona cuál es nuestro rol y conectar con el propósito. ¿No? O sea, en ese sentido, cuando la gente empieza a entender, a saber que su rol, no importa en dónde esté, al frente de la tienda, en medio, atrás, cuando la gente entiende cuál es su rol y cómo ayuda y cómo facilita la experiencia del cliente, ese es cuando las cosas empiezan a suceder. Y en empresas como nosotros, donde somos empresas grandes, y hay un mundo enorme, una cadena de valor brutal, para mí ese es el gran reto que viene hacia enfrente. Y de pronto las cosas empiezan a tomar curso, el poder empezar a experimentar con estas tecnologías, pero otra vez, no nada más es experimentar por experimentar un producto nuevo o algo. Cuando estas tecnologías conectan con esas necesidades y empiezan a resolver tensiones reales, puntos de dolor, o empiezan a deleitar y a facilitar las cosas, es cuando la cosa empieza a suceder. No hay nada más gratificante que ver a nuestros asociados, a nuestras asociadas de línea, empezando a usar esta tecnología, haciendo fácil, empezando a preguntar directo y a recibir respuesta. Y lo mejor es la cara cuando todo esto empieza a generar resultados positivos para ellos, empiezan a ver el cambio, que puede ser desde una sonrisa de nuestro cliente, un gracias, o hasta resultados muy positivos de negocio. Entonces, para mí, ese es el gran reto que tenemos de aquí y que sigue y que tenemos todos, sobre todo este grupo que le toca hablar de experiencia, que parecería que es algo esotérico y algunos quieren medirlo hasta el último momento, otros quieren diseñarlo contra mejores casos que realmente no existen, son utópicos. Esa es la gran oportunidad que tenemos, manejar ese cambio, hacerlo escalable, pero también hacerlo fácil en el uno a uno de las personas. Qué bueno, Monse, hacerlo fácil en cada una de las personas, ¿no? Que conozcan su rol y a partir de ahí pues fluir, ¿no? con toda la estrategia. Vanessa, cuéntanos cómo lo hacen en Edenred. Yo pienso y coincido, son 3 elementos, en mi opinión. El primero, la gente, sin duda. Ya veíamos en Ipsos que el 50% se resiste al cambio y creo que tenemos que convencerlos de que el cambio es para bien y para el crecimiento no solo de la empresa, sino de ellos como seres individuales. Lo segundo que me parece muy relevante con el uso de la inteligencia artificial es que nosotros como empresa somos garantes y somos responsables de la data de nuestros clientes y debemos ser muy cuidadosos en la implementación de lo que sea que pueda poner de alguna manera en riesgo la información de nuestros clientes porque somos responsables de protegerla y ahí viene todo un proceso que hay detrás de la implementación de la inteligencia artificial. Y por último, pero para mí es el más relevante, es la gente y el ser humano. El servicio es totalmente humano y los seres humanos necesitamos conexión, necesitamos atención y necesitamos de alguna manera conclusiones y respuestas. Y por eso la inteligencia artificial va a venir a apoyarnos, a desarrollar, pero para mí es fundamental tener los mejores recursos humanos al servicio de nuestros clientes. Totalmente, de acuerdo, completamente. Rubí, cuéntanos, ¿cuáles son esos desafíos? Cuéntanos. Bueno, pues son múltiples desafíos y coincido, no quiero sonar trillada, pero principalmente hablando de los colaboradores y de ese cambio,
algo bien importante que debemos cuidar es la parte de el temor al que se enfrentan, ¿no? Al integrar nuevas tecnologías y sobre todo el desconocimiento. Entonces debemos de llevar un acompañamiento con ellos y sobre todo apostarle mucho por la velocidad de aprendizaje, ¿no? Y que ellos también sientan la confianza de utilizarlas, de interactuar con ellas. Y también pues proveerles de esos cursos, de ese entrenamiento, porque si bien las implementamos, pues las tenemos que saber utilizar, ¿no? Y por otro lado también está, ahorita hablabas de responsabilidad, asumir nosotros como empresa la responsabilidad de que al integrar este tipo de tecnologías que pueden llegar a tener desviaciones, sobre todo en procesos de servicio, pues sí debemos estar muy atentos en tener también nuestro plan B, ¿no? ¿Qué pasa si algo colapsa? ¿Qué pasa si algo sucede? El cliente no te va a esperar, ¿no? Entonces, claro. es un gran desafío ese. Fantástico, Rubí. Muchas gracias. María, cuéntanos. Bueno, O coincido Salinas. plenamente con mis compañeras panelistas y creo que un reto enorme es el identificar dónde debemos de fortalecer la humanización y dónde no. Estuve hace tiempo en Madrid porque tengo una amiga que vive allá y no voy a decir nombres, pero un banco europeo tenía en la entrada de una de las sucursales decía, explícamelo despacio que tengo prisa. Y platicaba hace un rato con Camilo, decía, qué interesante, ¿no? Explícamelo despacio, lo que me importa, que es cómo lo voy a pagar, cuáles son las condiciones, pero quiero hacer deprisa lo que es generar documentos, Claro. lo que pueda ser de alguna manera sistematizado. Entonces, creo que el gran reto es identificar qué actividades tendremos que continuar humanizando y reforzando y que agreguen valor y cuáles debemos de automatizar, ¿no? Bueno, pues creo que es uno de los grandes retos, además de los que ya han mencionado aquí. Sin duda, grandes retos, pero grandes disponibilidades, ¿no? Y todos en el camino ya de trabajar para implementar la inteligencia artificial que, como siempre, empodera y, por supuesto, eleva la experiencia de cliente. Bueno, vamos ahora con la parte de los consejos. ¿Qué consejos les darían a pues aquellas líderes que están empezando un poco en el mundo de la experiencia de cliente y ustedes con su trayectoria, amplia trayectoria, qué les dirían? Por ejemplo, si… Resiliencia. Rubí, cuéntanos. Yo les diría que mantengan un aprendizaje continuo, estén actualizadas y actualizados también, que conozcan las tendencias, se entrenen, se capaciten, también asistan a este tipo de foros, ¿cómo no? Y sobre todo también abran relaciones con colegas que están relacionados al CX también o a otros sectores, ¿no? También otra cosa que yo les diría es no tengan miedo a asumir riesgos, a tomar decisiones y si fallan, véanlo como una oportunidad para aprender, ¿no? Y estoy segura que no les va a volver a pasar. Y bueno, básicamente esos dos. Y bueno, también uno último, creen relaciones, alianzas estratégicas, tanto dentro como fuera de su empresa, con personas que tengan sus mismos intereses o también diferentes, ¿no? Para explorar. Sin duda, Rubí. Cuéntanos, María. Bueno, nuevamente. para mí ha sido un regalo de mi vida, ha sido un camino apasionante. Yo empecé, pues como muchos de nosotros, en servicio al cliente y tú pues captabas las quejas, las canalizabas, pero había una frustración que decías, ¿por qué no lo arreglan de fondo, no? O sea, así todos los días atiendo las mismas cosas. Pues nuestro scope se amplió, la experiencia del cliente ahora es end-to-end y es un camino maravilloso y mi consejo sería, pues, aprender de todo, porque es una función transversal. Y las soft skills son extremadamente importantes. Y ahora, con el uso de la tecnología, pues como les digo, la brecha se acorta y es apasionante. Entonces, yo lo uso en mi vida personal también, ¿no? En mi casa me dicen, por favor, o sea, estás todo el día observando fallas, pero es apasionante. Y además, tienes la enorme pues, posibilidad de hacer la diferencia. Entonces, pues bueno, yo les diría que apasionense, prueben, cometan errores y bueno, las que ya llevan
Es un camino recorrido. Háblenos, escríbanos Claro, y aquí estamos. Claro, apoyemos. Monse, cuéntanos. A ver, muy alineado, curiosidad infinita. O sea, Sí. saber, preguntar, entender de todo, ¿no? Y siempre va a haber algo útil, foros, libros, cualquier plática, gente, de verdad, cuando empiezas a sumar todos esos conceptos y vas tomando esos pedacitos, se vuelve increíble el viaje. El otro tema que mencionaban, el tema de data driven, ¿no? O sea, sí necesitamos muchos datos y necesitamos muchos datos de diferentes lados. Entonces, sean valientes en poder juntar esos datos y a ver qué les dice, qué hay detrás. Pero con esos datos también viene una parte bien importante. ¿Qué hay detrás? El por qué. ¿Cuál es el contexto del cliente? Y la única manera, y de los empleados, perdón, la única manera es estando allá afuera. Pasen tiempo afuera. Pregunten, escuchen, observen. Esa de verdad para mí es uno de los retos más interesantes que hoy hacemos y que de verdad no hay estudio, reporte, presentación más rico que cuando la gente pasa tiempo allá afuera, habla con la gente que está en el front, en el middle y porque ahí es donde surgen verdaderamente los insights, donde conectas toda esa data, todos esos trends, todo eso que nos dice el AI y esos resúmenes, hace sentido afuera y en el contexto. Entonces pasen tiempo allá afuera y sí, como decían, búsquenos, platíquenos, porque nosotros también así empezamos, buscando y aprendiendo de otros y ahora toca regresar. Entonces aquí estamos, felices de ayudar, hombres, mujeres, quien sea, para poder seguir en este camino que es un camino muy lindo y que al final tiene un regreso muy positivo que es ayudar y facilitar a la gente y a los empleados. Muchísimas gracias, Monse. Bueno, me encanta cada una de las intervenciones que han hecho. No puedo suscribirlas más. y bueno, teníamos un espacio para preguntas, pero me están indicando que no puede ser. Entonces, lo que sí vamos a hacer es facilitarles un correo electrónico por si quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud, sugerencia, lo que ustedes quieran, porque nuestras panelistas están disponibles para contestarles. Así que agradecerles las valiosas contribuciones. Muchísimas gracias y bueno. Muchas gracias. Gracias.